es asunto de los hombres. Déjenme decirles la historia, déjenme contarlas. Esto surge porque en los primeros exploradores europeos, Europa acostumbrada a esos climas de invierno y por ende acostumbrados a que por el frío el pene en reposo estaba muy pequeño, cuando hacen sus primeras expediciones al África, lo primero que se llevan de sorpresa es que la gente andaba desnuda. Y como andaba desnuda a las temperaturas del continente africano, pues entonces el pene se elongaba en los nativos, como decían ellos, en los africanos. Y de ahí nació la idea, el origen y el mito de que la raza negra tiene el pene más grande. Los estudios dicen que no hay diferencias raciales, aunque usted lo lea en internet. Pero también déjenme decirles, esto de las diferencias raciales es tan jocoso que en algunos países africanos existe el mito contrario, que la gente blanca o que los latinos tienen el pene más grande. No, es parte de esa creyencería producto de la censura. Pero sigamos desvaneciendo temores. Vamos a analizar otro de los conceptos que llama mucho la atención. Y esto se dice constantemente en los medios, que una persona muy grande, una persona muy alta, que una persona muy musculosa va a tener el pene muy grande. Y a veces se dice lo contrario, que si es muy musculoso va a tener el pene pequeño. No hay relación entre el tamaño del cuerpo y las dimensiones del órgano masculino. Hay que ir devolviendo la tranquilidad de tanto concepto errado que se dice. Y hay otro que me llama mucho más la atención, que lo recibimos constantemente en el instituto. El tamaño de los zapatos o del pie. Imagínense, que el tamaño del pie habla de las dimensiones del pene. Y ahí entonces hasta hay gente que dice, yo calzo 40, voy a comprar 42 o 43 para impresionar y dar la idea de que soy muy bien dotado. No hay ninguna relación entre todas estas estructuras, ni el tamaño de los dedos, ni el tamaño del pie, con respecto al tamaño de los órganos sexuales. Nos indican los compañeros que tenemos la sección de sexo insólito. Sonia, ¿qué nos trae preparado para hoy? Mauro, un dato curioso para todos aquellos choferes de camión. Veamos. Cuando se recorren grandes distancias en vehículos pesados, las vibraciones provocan erecciones. Esto se le llama el síndrome del camionero. Por eso y por mucho más, esta sección se llama Sexo Insólito. Un dato muy jocoso, un dato que queremos compartir con todos los camioneros de nuestro país. Sí, ocurren erecciones reflejas y esto es constante en la vida del hombre, como lo vamos a ver en la próxima sección. Pero también tenemos la trivia, la pregunta, la trivia sexual de la semana. Veamos. Si contamos todas las naciones del orbe, ¿en cuál lugar del mundo se practican más relaciones sexuales? ¿En el viejo continente? ¿En los Estados Unidos? ¿En el mítico Himalaya? ¿En nuestra América Latina? ¿En Japón, China, Mongolia? Piénselo y al final del programa tendremos la respuesta. Si usted desea una cita con el Dr. Mauro o sus invitados, llame al 2280-1933 o al 2280-1911. Usted es parte fundamental de este programa. Para preguntas o comentarios, visite www.drmauro.com. Usted los conoce bien, el manual de almohada amarillo, el clásico, y el manual de almohada rojo, dedicado al tema del sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. Es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan, amores ni a esto. Creo que hemos aprendido en el segmento anterior las terribles repercusiones de la censura sexual. Y es que la censura no va a lograr nunca que no se hable de sexo.
La censura, a quien censura es a los hombres de ciencia, es a los profesores, es a los maestros, a los que tratan de educar. Pero a los que siempre llevan ese mensaje por debajo, ese mensaje vulgar, ese mensaje algo amarillento, en donde se tiende a jugar con todos los conceptos con malas intenciones, a esos la censura curiosamente no le puede llegar. Y de ahí es de donde se originan buena parte de esa enorme cantidad de mitos y tabúes que existen en torno a la sexualidad. Pero el problema no es que tengamos una ignorancia sexual. El verdadero problema es que sabemos mucho de una serie de conceptos errados. Sabemos mucho de una serie de conceptos que están equivocados y que nos van dañando a lo largo de la vida. Por eso parte de lo que pretendemos en este programa es precisamente que hablemos de sexo para aclarar qué de lo que aprendimos en la calle era correcto y qué estaba totalmente equivocado y nos dañó por mucho tiempo. Y quizás la parte más estelar en la que se ha medido en mucho la censura ha sido en el fenómeno de la erección. Por eso vamos a ver cómo es este maravilloso mundo de la erección, porque recordemos, el pene tiene tres grandes funciones. A través del pene el hombre orina, es decir, la orina que está en la vejiga llega al exterior. A través del pene se produce el embarazo, la fecundación, porque los espermatozoides a través del semen llegan al exterior. Pero también este maravilloso órgano que es el pene es el encargado de producir el placer sexual. Y vamos a hablar entonces de esa erección, palabra muy rara para decir que el pene se para, que el pene se levanta, que el pene cambia de ángulo. Y eso es lo que vamos a detallar. Veámoslo acá. Aquí podemos observar el pene en reposo. Este es el mecanismo usual que vamos a ir observando, porque el pene que está en reposo comienza a experimentar dos cosas. Por un lado, aumenta de tamaño y por otro lado, va aumentando su ángulo. Estas son dos características que van de la mano. Aumenta de tamaño y va levantándose. Tienen que ocurrir de manera simultánea. Es precisamente el aumento de tamaño el que va provocando que el pene vaya cambiando el ángulo. Veámoslo acá. Aquí el pene como que señala hacia abajo y va provocando una erección que llega hasta ser vertical y llega a la erección sana. La erección sana es la que señala hacia arriba. Cuando el varón logra que el pene señale hacia arriba, como señalando a las 11, esa erección es firme, esa erección es pétrea, esa erección es sumamente fuerte y le va a permitir la penetración. Cuando el pene se queda a lo largo de todo ese recorrido, la erección es débil. Eso tenemos que recordarlo. Entonces el pene con la erección aumenta de tamaño y aumenta el ángulo. Pero además ocurre un fenómeno de inmediato, que va en manera simultánea sucediendo, y es que aumenta la temperatura del pene. ¿Por qué el pene es caliente? Nunca va a haber una erección fría. No pueden haber erecciones frías, porque quien da la erección, quien propicia que el pene aumente de tamaño y se vaya parando, es precisamente el flujo sanguíneo. Es la cantidad de sangre la que va provocando que el pene pueda realmente hacer todo este mecanismo. Yo quisiera aquí hacer una salvedad. Cuando hay algunas personas que nos dicen, doctor, yo nunca he experimentado una erección hacia arriba. Sabemos que hay un 20, un 15% de hombres que por alguna razón, veámoslo acá, el pene se queda en posición vertical, pero alcanza toda su dimensión y está firme, es pétreo. Ahí no hay problema. Tenemos que preocuparnos, eso sí, cuando ese varón dice, yo antes conseguí erecciones muy firmes y erecciones que apuntaban a las 11 y ahora me quedo en medio camino. Ahí tenemos que tener eso presente. Pero hay algunas características que a veces provocan todo un shock. A veces en los jóvenes, a veces en la pareja, a veces en la mujer, que no entiende por qué está sucediendo este tipo de situación. Veámoslo. Por ejemplo, las erecciones que suceden durante el sueño. Erecciones oníricas es una forma un poco difícil para decir algo que es muy fácil, que es que al varón, a lo largo de la noche, le acontecen varios periodos de erección. Muchas veces esa señora se sorprende, muchas veces esa señora se asusta y muchas veces dice, ¿en qué estará soñando? ¿En qué estará pensando mi esposo que tiene erecciones a lo largo de la noche? No, no son erecciones que tengan un contenido
mental. No es un sueño erótico, sino que son erecciones reflejas que nos hablan que los mecanismos del pene están intactos, que la erección está funcionando. Tanto es así que cuando no hay erecciones nocturnas, tenemos que tener eso presente, porque probablemente nos habla de que va a haber un problema de impotencia o algún problema de erección conforme pasa el tiempo. Esto para tenerlo presente. Pero también hay otras erecciones que son majestuosas, que son las erecciones matutinas. Esas erecciones son las que ocurren en las mañanas. Probablemente ocurren 5 de cada 7 días que tiene la semana. Ese hombre se da cuenta que tiene una erección y también se da cuenta que no afloja la erección, que es pétrea, que no se quita. Algunas veces tiene que orinar o defecar para que se desvanezca esa erección. Eso es parte de la salud sexual del varón. Eso es parte de lo que tenemos que entender. Eso es parte de la sexualidad normal de uno y cada uno de los hombres. También sabemos, veámoslo acá, que cuando el varón controla y trata de no orinar, ya sea porque no hay un baño, que se está orinando y controla los esfínteres, o no hay un baño para ir a defecar, también se da una erección. El amor es asunto de los hombres.